Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Las llaves en la mesa y que no se vea ni tu sombra aquí, gritó el marido cuando en mi día libre me negué a hacerle la pedicura a su madre. Yo casi me morí de risa. ¿Eres tonto o qué? Este piso es mío. Y cuando cayó en la cuenta de que además vivía con su madre gracias a mi sueldo, intentó balbucear algo, pero ya era demasiado tarde. Muy buenas, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que la disfruten. Isabella aún recordaba aquel día de septiembre cuando llamaron del hospital. La abuela Carmen se había ido tranquila, en sueños. Los médicos dijeron que el corazón simplemente se detuvo, sin sufrimiento, sin agonía, tal como había vivido, serenamente, con dignidad, sin causar molestias innecesarias. Al funeral acudió toda la familia, aunque no era numerosa. La tía Lucía de Guadalajara, la prima Valeria con su esposo, los vecinos del edificio. Todos lamentaban sinceramente su partida. A la abuela Carmen la querían en el barrio. Nunca chismeaba, ayudaba a las familias jóvenes con niños, siempre tenía una palabra amable para cada uno. Tras el velorio, cuando los invitados se marcharon, Isabella se quedó sola en el apartamento de 2 habitaciones de su abuela. Sentada en el viejo sofá tapizado con tela descolorida de florecitas, miraba aquellas paredes tan conocidas desde la infancia. Allí había pasado todas las vacaciones, allí corría en busca de consejo y consuelo después de cada ruptura con algún novio. La abuela nunca le daba sermones, simplemente preparaba un café fuerte y sacaba galletas del aparador. No te apresures a casarte, Isabellita le decía entonces, ya llegará tu hombre, el que te valore. Mientras tanto, vive para ti, estudia, trabaja. El hombre debe complementar a la mujer, no ser una carga. ¿Cuánta razón tenía la abuela? Pensó Isabella hojeando los documentos del piso. El testamento estaba redactado con claridad, sin ambigüedades. Toda la propiedad pasaba a la única nieta. La tía Lucía ni siquiera reclamó nada. Carmen decidió bien, dijo enseguida. Tú la querías más que nadie, y ella a ti. Además, yo vivo muy bien en Guadalajara, ya tengo mi propio piso. La tramitación de la herencia duró exactamente 6 meses. Isabella acudía puntualmente al notario, reunía certificados, pagaba las tasas. En marzo recibió el acta de herencia y enseguida registró la vivienda a su nombre. 27 años. Un piso propio de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, junto al parque de Chapultepec. No todas sus coetáneas podían presumir de algo así. El apartamento de una sola habitación en el barrio Navidad tuvo que devolverlo a finales de marzo, ya no había dinero para pagar el alquiler. El funeral de la abuela y todos los trámites habían consumido sus ahorros. Pero ahora eso ya no importaba. La vivienda propia le daba una sensación completamente distinta de la vida. Nadie podía echarla a la calle, subirle la renta, prohibirle mover los muebles o tener un gato. Y de hecho, al mes ya había adoptado uno. Un gatito pelirrojo y peludo del refugio al que llamó Félix. Félix se adaptó rápido al nuevo hogar, se adueñó del sillón de la abuela junto a la ventana y cazaba con fiereza las motitas de polvo en los rayos de sol. Le gustaba su trabajo en la pequeña constructora. Isabella llevaba la contabilidad de materiales, calculaba los sueldos de los obreros, se ocupaba de los contratistas. El jefe, Rodrigo, valoraba su meticulosidad y nunca la retenía después de las 6. El equipo era unido, 10 personas en una oficina estrecha en la planta baja de un edificio residencial. Precisamente en la oficina fue donde conoció a Diego a finales de mayo. Él había ido a tratar la compra de un coche de empresa para la firma, un sedán nuevo del concesionario en el Paseo de la Reforma. Alto, atractivo, con una sonrisa abierta y unos atentos ojos castaños. ¿Y los papeles del coche los va a tramitar usted?, preguntó él. ¿El seguro, la inspección técnica? Sí, asintió Isabella. Entonces, quizá podamos hablar de los detalles tomando un café. Solo por trabajo, claro, sonrió Diego. Por trabajo, por supuesto, respondió Isabella. ¿Pero por qué en una cafetería junto al parque y no en la oficina? La conversación sobre documentos pronto se transformó en relatos de la vida, aficiones, planes de futuro. Diego tenía 29 años y llevaba 3 trabajando en el concesionario. Antes había intentado dedicarse a un pequeño negocio, vendía repuestos en el mercado, pero fracasó. Vivía en un apartamento alquilado de una sola habitación en el barrio Navidad. De tener su propia vivienda solo podía soñar.
Sus padres se habían divorciado cuando él tenía 15 años. El padre se fue con otra mujer y prácticamente desapareció de su vida. Su madre, Esperanza, trabajaba de despachadora en una fábrica y vivía sola en un piso de 2 habitaciones en el barrio Santa María. ¿Y tú dónde vives?, preguntó él con el segundo café. Junto al parque de Chapultepec. El piso era de mi abuela, respondió Isabella con sencillez. En los ojos de Diego brilló algo parecido al interés, pero entonces ella no le dio importancia. Estaba demasiado absorta en sus relatos, en su manera de hablar, gesticulando con las manos, demasiado encantada con la forma en que él escuchaba con atención sus respuestas. Empezaron a salir una semana después. Diego resultó ser un caballero galante, siempre la esperaba en el metro, le ayudaba a ponerse el abrigo, le abría las puertas, la llevaba al cine, a cafés modestos, a exposiciones en el centro de la ciudad. Contaba anécdotas divertidas del concesionario, se interesaba por su trabajo, su vida, sus planes. Oye, ¿y podría ver tu piso?, le preguntó a mediados de junio, cuando ya llevaban un mes de novios. Me da curiosidad saber en qué condiciones vive una moderna mujer de negocios. Isabella se echó a reír. ¿Qué mujer de negocios? Solo era una contadora con un sueldo de 50,000 pesos, pero aceptó mostrarle el piso. Diego llegó con un ramo de crisantemos y una caja de bombones. Recorrió largo rato las habitaciones, admiró la vista al parque desde la ventana. ¡Guau! ¡Qué amplitud hay aquí! Y la reforma está bien hecha, el barrio es excelente. Yo en mi cubículo de las afueras me ahogo. 20 metros cuadrados, ventanas a un patio interior. Los vecinos ponen música a todo volumen cada noche. Acarició a Félix, que olisqueaba al desconocido con desconfianza, observó con interés las fotos de la abuela sobre la cómoda y asintió con aprobación al evaluar los muebles. ¿Y los papeles del piso? O sea, ¿todo está correctamente registrado?, preguntó casi como al pasar. Claro. Tramité la herencia con un notario, todo conforme a la ley. Ahora te enseño. Isabella sacó del armario una carpeta con documentos. Diego examinó con atención el certificado de herencia, la nota del registro de la propiedad y la constancia de que no había otros dueños. Muy bien, lo hiciste todo de forma correcta. Ya sabes cuántos problemas suele haber con las herencias, aparecen parientes, juicios, líos. Yo casi no tengo parientes, se encogió de hombros Isabella. Una tía en Guadalajara. Ella no reclamó nada. Y una prima que vive en Estados Unidos desde hace ya 10 años. ¡Qué suerte tienes! Un piso propio en la capital. Es el sueño de cualquiera. En su voz sonaba una admiración sincera y, a Isabella le pareció, una ligera envidia. Pero una envidia sana, sin malicia. La primera noche la pasaron juntos a finales de junio. Diego fue un amante tierno y atento. Por la mañana preparó el desayuno, paseó con el entusiasmado Félix en el patio, ayudó a Isabella a bajar una bolsa de basura. ¿Quieres que hoy vuelva otra vez?, preguntó al despedirse en la entrada. Quiero, respondió ella con sinceridad. Desde entonces empezó a ir cada vez más seguido. Primero los fines de semana, después varios días seguidos. En su apartamento alquilado prácticamente no aparecía, solo para recoger cosas o ver a sus amigos. Oye, ¿y si vivimos juntos?, le propuso en agosto. ¿Para qué voy a pagar 12,000 pesos al mes por ese cuchitril si aquí tienes esta maravilla? El dinero que ahorremos lo gastamos en vacaciones, en reformas, en cosas para los dos. Isabella lo pensó. Tenía sentido. Ya pasaban casi todo el tiempo juntos, ¿para qué pagar de más por un piso vacío? Además, en secreto ella ya empezaba a soñar con boda. Diego era justamente el hombre del que hablaba su abuela, bueno, atento, no una carga, sino alguien que complementaba su vida. En septiembre se mudó definitivamente con ella. Trajo 2 maletas de ropa, una caja con libros y discos compactos y una máquina plegable para abdominales. Se integró sin dificultad en la rutina de la casa, ayudaba con la limpieza, cocinaba la cena cuando Isabella se quedaba más tiempo en el trabajo. Eso sí, con el dinero tenía problemas. Las ventas en el concesionario iban mal, crisis, la gente rechazaba las compras grandes y solo optaba por los modelos más baratos. El sueldo de Diego era a comisión, dependía de cuántos coches vendiera. En los meses buenos ganaba unos 40,000 pesos, en los malos 15,000. Entiende, ahora son tiempos difíciles, explicaba cuando Isabella, con delicadeza, quiso saber cuánto podría aportar a los gastos comunes.
Mira, yo pago el internet y el teléfono, y tú de momento las facturas. Cuando las cosas mejoren, lo revisamos. Las cosas no mejoraban. Los servicios públicos subían, la comida se encarecía, y la aportación de Diego al presupuesto familiar seguía siendo simbólica. Isabella no insistía, su sueldo alcanzaba para los dos, aunque sin lujos. Lo principal era que a su lado estaba la persona que amaba, con la que quería construir un futuro en común. En noviembre él le propuso matrimonio. Sin anillo, sin arrodillarse, simplemente, durante el café de la mañana dijo: ¿y si nos casamos? ¿Para qué seguir en unión libre? Mis intenciones son serias. De acuerdo, sonrió Isabella. La boda fue sencilla, en el registro civil del centro de la ciudad. Los testigos fueron Silvia, colega de Isabella, y Maximiliano, amigo de Diego del concesionario. Después de la firma fueron al restaurante La Plaza, celebraron los cuatro en una mesa junto a la ventana. Esperanza no asistió, alegó trabajo y les deseó felicidad por teléfono. Mi madre es estricta, se disculpaba Diego. Siempre fue prejuiciosa con mis novias. Decía que aún no había encontrado una nuera digna. ¿Y conmigo cómo es?, preguntó Isabella. De momento, observa, eres la primera con la que me caso. Para ella esto es algo serio. Isabella asintió. Comprendía. Las suegras siempre sienten celos de sus hijos con las esposas, es normal. Lo principal era encontrar un lenguaje común, mostrar que no iba a arrebatarle al hijo, sino convertirse en otro ser querido dentro de la familia. Qué equivocada estaba. Los primeros meses después de la boda la vida transcurría tranquila y pausada. Diego procuraba ser el esposo ideal, compraba flores sin motivo, le masajeaba los hombros tras un día difícil, preparaba desayunos los fines de semana. Esperanza llamaba poco, casi siempre por las noches, interesándose por la salud de su hijo y el trabajo. Mamá quiere conocerte mejor, dijo Diego en enero. ¿La invitamos a cenar el sábado? Claro, aceptó Isabella. Ya es hora de estrechar la relación con mi suegra. Esperanza llegó con un elegante abrigo azul marino, el peinado impecable y un maquillaje discreto. La mujer tenía 52 años, se veía de su edad, pero cuidada y seria. Hablaba en voz baja, con una leve sonrisa, mientras observaba con atención el apartamento. Qué acogedor este piso, comentó al quitarse el abrigo. Y la reforma es buena. ¿La hicieron ustedes dos? No, la hizo mi abuela hace unos 5 años, respondió Isabella. De momento solo pienso en pequeños arreglos. Ah, ya veo. Entonces fue herencia. En la voz de la suegra no había reproche, más bien una constatación. Durante la cena, Esperanza preguntó por el trabajo, por los familiares, por los planes de futuro. Isabella contó con sinceridad su vida, le mostró un álbum de fotos donde la abuela Carmen sonreía con su nieta en una casa de campo de unos amigos. Entonces, ¿la familia es pequeña?, aclaró la suegra. Una tía en Guadalajara, una prima en Estados Unidos. ¿Y nadie más cercano? Esperanza asintió y desvió la conversación hacia la cocina. Elogió las papas con pollo, preguntó por la receta de la ensalada. Se fue a las 10 de la noche, se despidió cordialmente y prometió invitar pronto a los recién casados a su casa. Todo salió bien, resumió Diego mientras recogía la mesa. Mamá te aprobó. Y yo a ella, sonrió Isabella. Es una mujer agradable, muy culta. La siguiente visita tuvo lugar 2 semanas después, luego otra a la semana siguiente. Esperanza venía los sábados, ayudaba a preparar la cena, contaba anécdotas de su vida, se interesaba por los asuntos domésticos. Poco a poco, su presencia se volvió habitual. Mamá dice que la distribución del piso es muy buena, comentaba Diego después de cada visita materna. El apartamento es excelente, junto al parque, le gusta mucho aquí. En marzo la suegra se quedó por primera vez el fin de semana. Mis vecinos han empezado reformas, explicó. Desde las 7 de la mañana martillean con el taladro. No puedo descansar así después de una semana de trabajo. Parecía razonable. Isabella le preparó un lugar en la sala de estar, le cedió su baño para las rutinas nocturnas. La suegra estaba agradecida, no se quejaba, incluso ayudó a preparar la comida del domingo. Pero ya entonces Isabella notó cómo ella observaba con atención el interior de los armarios cuando creía que nadie la veía, cómo examinaba los muebles, acariciaba la tapicería del sofá, comprobaba la calidad de las cortinas, como si estuviera calculando que se podía mejorar y de que valía deshacerse. En abril las visitas se hicieron aún más frecuentes y largas.
A veces Esperanza se quedaba una semana, decía que tenía una fuga en el radiador y que los fontaneros nunca aparecían. Otras, varios días porque se había resfriado y no quería pasar la enfermedad sola. Diego siempre encontraba justificación para su madre y apoyaba con entusiasmo sus peticiones de hospedaje temporal. ¿Qué nos cuesta acoger a mamá?, decía él. Espacio sobra, comida para una persona más no es problema, y no es para siempre. Pero aquel no es para siempre se alargaba en semanas, y cada día Esperanza se sentía más segura en el apartamento. La primera señal de alarma fue la historia con el juego de té de la abuela. Isabella lo guardaba en el aparador, un servicio de porcelana fina con filo dorado para 12 personas. La abuela lo reservaba para ocasiones especiales, lo sacaba solo en grandes fiestas. ¿Y para qué tener tanta belleza guardada?, preguntó la suegra observando las tazas. Hay que usarlo, no dejar que coja polvo en el armario. Es un recuerdo de mi abuela, replicó Isabella con cautela. Ella lo valoraba mucho. Pero no vivimos en un museo. Vamos a usarlo para el café. Total, la vajilla de diario que tienen ustedes es demasiado simple. Diego apoyó a su madre. ¿Y qué? Tiene razón. ¿Para qué desperdiciar algo tan bueno? Seguro tu abuela quería que usaran el servicio, no que lo miraran detrás del vidrio. Isabella no discutió. Quizá de verdad valía la pena usar más a menudo las cosas bonitas, pero cuando, una semana después, descubrió una muesca en una de las tazas, el corazón se le encogió dolorosamente. Perdona, fue sin querer, dijo Esperanza con gesto culpable. Se me resbaló de las manos. Pero esas muescas se pueden pegar, ni se notará. Pegar la taza de la abuela, como si se tratara de un plato barato de supermercado. No pasa nada, sonrió Isabella con rigidez. Suele ocurrir. Pero guardó el juego de té otra vez en el aparador y cerró bien con llave las puertas. En mayo comenzaron las reorganizaciones. Al principio, pequeñas. La suegra movió las plantas del alféizar para que les diera mejor la luz. Luego cambió los sillones de la sala para mirar la tele con más comodidad y giró el sofá según el Feng Shui, para la armonía en la casa. A mamá le gusta el diseño de interiores, explicaba Diego. Lee revistas, ve programas, tiene buen gusto. Gusto sí tenía, pero no era su piso, sino el de Isabella, y nadie le preguntaba su opinión sobre cómo debía organizarse el mobiliario en su propia casa. Diego, no me gusta mucho que tu mamá cambie las cosas de sitio, le dijo Isabella con cautela una noche, cuando estaban solos. Anda ya, se encogió de hombros su marido. Solo quiere hacer el bien, ve lo que se puede mejorar y lo mejora. ¿Acaso estás en contra de que el piso se vea más bonito? Pero este es mi piso. Y yo quisiera que me consultaran antes de cambiar algo. Nuestro piso, la corrigió Diego. Somos familia. Y mamá no es una extraña cualquiera. Es de la familia. ¿De verdad vas a hacer un conflicto por tonterías? Isabella se quedó callada. ¿Sería verdad que eran tonterías? Pero entonces, ¿por qué se le apretaba el pecho de rabia cada vez que veía cómo su suegra se comportaba en la casa como si fuera de ella? En junio ocurrió el primer incidente serio. Isabella volvió del trabajo y no encontró en su sitio habitual la foto de su abuela en el marco de plata. Registró todo el piso, abrió cada armario. Finalmente halló la foto en el cajón del escritorio, doblada por la mitad. Esperanza, ¿por qué la foto de mi abuela está en el cajón?, preguntó, esforzándose en mantener la calma. Ah, eso. La suegra ni levantó la vista del revista. Decidí despejar el aparador, estaba tan abarrotado, no se podía poner nada. Las fotos viejas es mejor guardarlas en un álbum. Pero yo no pedí que quitaras la foto. Isabellita, ¿pero cómo te pones así? Es solo limpieza. Ordenar, dejar sitio para cosas útiles. No se puede vivir siempre en un museo del pasado. Museo del pasado. La única fotografía de la única persona cercana. Y eso lo llamaba museo del pasado. Diego, se dirigió Isabella a su marido cuando él volvió del trabajo. Tu madre quitó la foto de la abuela y la guardó doblada en el escritorio. ¿Y qué tiene de malo? Se encogió de hombros él. Quizá de verdad había demasiadas fotos en el aparador. Mamá puso orden. Era una sola foto. Pues vuelve a ponerla si para ti es tan importante. Mamá no la tiró, la guardó con cuidado. Isabella colocó la foto en su sitio. Al día siguiente volvió a encontrarla en el cajón del escritorio. Esperanza. Ay, Isabellita, perdona, exclamó la suegra llevándose las manos al pecho. Fue sin pensar, por costumbre. Las manos solas me llevan a poner orden. Te prometo que no la toco más. Pero la tocaba.
La foto desaparecía cada 2 o 3 días. Isabella la devolvía a su lugar, la suegra la escondía de nuevo como en un juego absurdo cuyo sentido ambas comprendían, pero que nunca comentaban abiertamente. En julio desaparecieron los libros de la abuela, los voluminosos tomos de García Márquez y Borges, las colecciones de poemas de Lorca y Neruda que la abuela releía cada año. Isabella los encontró en el cubo de basura, empapados con restos de sopa. ¿Qué significa esto?, preguntó, rescatando 100 años de soledad. Ay, pero no te pongas así, se desentendió Esperanza. Era trasto viejo. Los libros estaban amarillentos, olían a moho. Pensé que tú misma ibas a tirarlos. Yo no pensaba tirarlos. Bueno, ahora ya lo sé. En ese momento no lo pensé. Perdona si hice mal. Si hice mal. Como si tirar los libros de otra persona sin preguntar fuera una pequeñez que se perdona con un simple perdona. Isabella lavó los libros, los secó y los volvió a colocar en la estantería, esta vez más arriba, para que a la suegra le costara alcanzarlos. En agosto la suegra decidió ocuparse de la cocina, tiró la mitad de los frascos de especias caducados e innecesarios, reordenó toda la vajilla en los armarios, así es más lógico y cómodo, y tiró un juego de paños bordados que Isabella había traído de un viaje a Guanajuato pasados de moda e imprácticos. Mamá quiere lo mejor, repetía Diego como un mantre. Es una ama de casa con experiencia, sabe cómo organizar bien la cocina. ¿Y yo qué? ¿No soy ama de casa?, estalló por fin Isabella. Llevo 3 años viviendo en este piso. A mí me resulta cómodo tener todo en su lugar. Simplemente estás acostumbrada al desorden, replicó el marido encogiéndose de hombros. Y mamá puso orden. Ahora todo está dispuesto de manera lógica. Orden. O sea que antes de la llegada de la suegra en el piso había desorden. Bonita lógica. Para septiembre, Esperanza prácticamente se había instalado con ellos. Volvía a su casa una vez por semana, por 1 o 2 días, y luego regresaba con nuevas excusas, que si habían cortado el agua, que si el ascensor no funcionaba, que si simplemente extrañaba a los niños. Mandaba en la cocina, indicaba qué cocinar y cómo, criticaba la ropa de Isabella demasiado llamativa o de muy mal gusto. Le daba lecciones de vida. A tu edad yo ya sabía todo sobre la casa, insinuaba constantemente lo de los hijos. ¿Cuándo me van a dar nietos? Que yo no me hago más joven. Y lo peor, miraba a Isabella como si ella fuera una invitada no deseada en su propio hogar. Diego, necesito hablar contigo seriamente, dijo Isabella a finales de septiembre. Estaban sentados en la cocina, la suegra había salido a comprar pan. ¿De qué? De tu madre. Pasa demasiado tiempo aquí y se comporta como si fuera la dueña. ¿Acaso estás en contra de que mamá viva con nosotros? Frunció el ceño Diego. Estoy en contra de que se adueñe de mi piso sin mi consentimiento, de que tire mis cosas, cambie los muebles de sitio, me diga qué cocinar y cómo vestirme. Ella no da órdenes, aconseja con buenas intenciones. Diego, ¿me estás escuchando? Tu madre tiró los libros de la abuela al cubo de basura. Fue un accidente, ya se disculpó. ¿Y las fotos que esconde todos los días? ¿También por accidente? Bueno, no sé. Quizá de verdad le moleste la foto en el aparador, ocupa espacio. Isabella miraba a su marido y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel hombre atento y comprensivo del que se había enamorado? ¿En qué momento se convirtió en un hijo de mamá dispuesto a justificar cualquier bajeza materna? Diego, este es mi piso, y te pido que hables con tu madre, que se comporte como una invitada o que no venga tan seguido. ¿Sabes qué?, estalló él. Eres una egoísta. Mamá ha vivido sola toda su vida, está feliz de que su hijo por fin tenga familia, quiere ayudar, cuidar de nosotros, y tú armas escenas por cualquier tontería. ¿Tontería? ¿Tirar las cosas de otros sin preguntar es una tontería? Quizá era hora de deshacerse de toda esa porquería. Vivir del pasado no es sano. Porquería. Las cosas de la abuela, el único recuerdo de la persona más querida. Porquería. Aquella noche Isabella lloró por primera vez en mucho tiempo, en silencio, en la almohada, para que Diego no la oyera, y él dormía a su lado tranquilamente, incluso roncaba un poco, como si no hubiera existido ninguna conversación, ningún problema. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Esperanza anunció: «Hijos, he decidido quedarme a vivir con ustedes más tiempo. En casa me siento muy sola, y aquí tengo buena compañía y el piso es espacioso. ¿Verdad que no les molesta?». Diego asintió con entusiasmo. «Claro que no nos molesta.
¿Verdad, Isabella? Todos la miraron. El marido, con esperanza, la suegra, con desafío. Félix maulló con disgusto, Esperanza no soportaba a los animales y lo echaba constantemente de las habitaciones. Claro, dijo Isabella. Y para sí pensó, ya veremos quién resiste más en esta guerra. Octubre resultó lluvioso y gris. Isabella se despertaba cada mañana con un peso en el pecho, con la sensación de otro día en su propio piso donde se sentía una intrusa. Esperanza se instaló definitivamente en la sala, acomodó sus cosas en los armarios, ocupó la mitad del refrigerador con frascos de conservas caseras. Cada día cambiaba algo de sitio, mejoraba algo, ponía orden en otra cosa. Isabellita, ¿para qué guardas el azúcar en este tarro?, preguntó una mañana, examinando la vasija con el gallito pintado. Es mejor pasarlo a un recipiente hermético, si no, se humedece. A mí me resulta cómodo en ese tarro, respondió Isabella con cansancio, sirviéndose café. ¿Pero por qué te empeñas como una niña? Te lo digo por experiencia. Ahora mismo lo paso a un recipiente de verdad. No hace falta, por favor. Isabellita, no puedes ser tan conservadora, hay que escuchar los consejos de los mayores. A la hora de la comida, el azúcar ya estaba en un recipiente de plástico. El tarro viejo, Esperanza lo tiró a la basura, ya no servía para nada. Isabella, en silencio, lo sacó del cubo y lo guardó en el armario. Aquel tarro había sido de su abuela, con un gallito pintado y la inscripción descolorida azúcar. Una tontería, sí, pero las tonterías formaban un cuadro de total falta de respeto. A mediados de octubre ocurrió el incidente con Félix. Isabella volvió del trabajo y no encontró al gato en el piso. Buscó en todos los rincones, miró bajo la bañera, bajo el sofá, Félix no aparecía. Esperanza, ¿no ha visto a Félix? Ah, ese gato naranja. La suegra se desentendió. Lo saqué al pasillo. Se me metía entre las piernas, casi me caigo. ¿Usted dejó salir al gato al edificio? Isabella corrió hacia la puerta. ¿Y qué pasa? Dará una vuelta y volverá. Los gatos son listos, saben encontrar el camino a casa. Isabella corría por el edificio, miraba en las rendijas entre los escalones, llamaba a Félix. El corazón le latía con fuerza del terror. El gato nunca había salido del piso, podía perderse, escapar a la calle, ser atropellado por un coche. Lo encontró solo 2 horas después en el sótano, escondido bajo unas tuberías, asustado y temblando. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntó a su suegra, abrazando al aterrorizado Félix contra el pecho. Es un gato doméstico, podría morir en la calle. ¿Y por qué se preocupa tanto por un gato? Se encogió de hombros Esperanza. Los animales son resistentes, no le habría pasado nada. ¿Y si sí le hubiera pasado? Pues compraban otro. Gatos sobran en los refugios. Compraban otro. Como si Félix no fuera un ser vivo al que Isabella amaba, sino un mueble viejo que se puede reemplazar. Diego, por supuesto, se puso del lado de su madre. Mamá no lo hizo a propósito, simplemente no pensó. Y además, el gato de verdad se mete bajo los pies. Tal vez deberías pasarlo a otra habitación. El gato vivía en este piso antes que tu madre. Estalló Isabella. Y aquí se quedará. Ya ves, otra vez un escándalo por una tontería, suspiró el marido. Tontería. Para Diego todo lo que tocaba los sentimientos de Isabella era una tontería, y los caprichos de su madre eran cosa sagrada. A finales de octubre Esperanza decidió ponerse con la limpieza general. Isabella volvió del trabajo y encontró el piso en estado de batalla. Los muebles estaban movidos, las cosas revueltas, de los armarios sobresalían cajas y bolsas. ¿Qué está pasando aquí? Estoy limpiando, respondió animada la suegra. Ya era hora de revisar todos los trastos. ¿Cuántas cosas inútiles se habían acumulado? En el sofá había un enorme montón de ropa, libros, fotografías y recuerdos. Todo eso estaba destinado a la basura. Son mis cosas, dijo Isabella, mirando la pila. Claro, tuyas. No tiro las de nadie más, solo he separado lo que ya no hace falta. Ese vestido no lo usas desde hace 2 años, los libros están amarillentos, los recuerdos solo juntan polvo. En la pila estaba la manta de la abuela, suave, tejida, con la que Isabella se arropaba cada noche mientras leía antes de dormir. Había discos con su música favorita, ediciones de regalo de libros, fotografías de viajes. Yo no voy a tirar esto. Isabellita, ¿para qué guardar basura? Mira cuánto espacio se liberaría, podrían comprarse cosas nuevas y bonitas. No es basura,
Son mis cosas, y yo decido qué hacer con ellas. Simplemente no sabes desprenderte del pasado, es un apego poco sano. Isabella, en silencio, empezó a revisar el montón, recogiendo sus cosas de nuevo. La suegra la observaba con cara de médico que mira a un niño caprichoso. Diego, habla con tu esposa, dijo cuando el hijo regresó del trabajo. No me deja poner la casa en orden, se aferra a cada trapo. Isabella, ¿qué te cuesta tirar lo que no sirve?, dijo el marido con cansancio. Mamá se esfuerza, limpia, y tú se lo impides. Lo que impido es que una persona ajena decida sin mi permiso qué cosas mías sirven y cuáles no. ¿Persona ajena?, se indignó Esperanza. ¿Soy yo una extraña en la casa de mi propio hijo? En mi piso, sí, es usted una extraña. Ah, ¿con qué así? La suegra apretó los labios. O sea que soy una extraña, que la madre de Diego es una extraña en la casa de Diego. Esta no es la casa de Diego, este es mi piso. Diego lleva 1 año y medio casado contigo. Casi gritó Esperanza. Este piso ya es de los dos. El piso lo recibí en herencia antes del matrimonio y sigue siendo de mi propiedad, cortó Isabella. Cayó un silencio. La suegra palideció. Diego abrió la boca y la cerró sin encontrar palabras. Ya veo, dijo lentamente Esperanza. Ahora todo está claro. Tienes a mi hijo aquí como un inquilino, sin derechos. Y usted me tiene como criada en mi propio piso. No aguantó más Isabella. Da órdenes, tira mis cosas, se adueña de mi casa. Yo ayudo. Pongo en orden una casa descuidada. Nadie le pidió que ayudara. Niña, sin mí esta casa se vendría abajo. ¿Quién les cocinaba? ¿Quién limpiaba? ¿Quién se ocupaba del orden? Yo misma puedo cocinar y limpiar en mi propia casa. ¿Y Diego? ¿Acaso Diego debería vivir entre desorden? Mamá, cálmate, intentó intervenir Diego. No me voy a calmar. Se encendió la suegra. Ahora ya entiendo todo. Ella nos considera unos parásitos, a su propio marido lo llama inquilino. Yo nunca llamé a Diego inquilino. ¿Y cómo se llama entonces a alguien que vive en un piso ajeno sin derecho sobre él? Este es el piso de mi esposa, por lo tanto también es mío, intervino Diego, con poca seguridad. Ajá, exclamó la madre triunfante. ¿Oyes lo que dice tu hijo? Es un piso compartido. No, no es compartido. Isabella fue al armario y sacó la carpeta con los documentos. Propietaria, Isabella González, o sea yo. No hay nadie más en los papeles ni puede haberlo, porque el piso lo recibí en herencia antes del matrimonio. La suegra agarró los documentos y examinó con detalle cada línea. Su rostro se ensombrecía cada vez más. «¡Qué lista eres!», murmuró con rencor. «Lo tramitaste antes de la boda a propósito, para que tu marido no tuviera derechos. Mi abuela murió 4 meses antes de que yo conociera a Diego. ¿Eso dices? ¿Y si ya estaban viéndose y retrasaste la boda a propósito? Mamá, ¿qué dices?», se indignó Diego. «¿Qué tienen que ver esos cálculos absurdos? Que tu esposa se aseguró desde el principio. Registró el piso solo a su nombre y a ti te tiene como un mantenido. Yo no trato a Diego como un mantenido. Somos una familia». «¿Qué familia, si el marido no tiene ningún derecho en la casa?», se burló con veneno Esperanza. «Ustedes son simples amantes que viven en tu piso bajo tus condiciones». «Mamá», la reprendió su hijo. «¿Qué, hijo? Si digo la verdad. Una esposa de verdad le habría regalado la mitad del piso a su marido, y ésta lo retiene todo en sus manos». «¿Por qué tengo que regalarle a alguien la mitad de un piso?», preguntó Isabella. «Es mi herencia». «Porque están casados. Porque la familia es un patrimonio compartido». «La familia no es patrimonio. La familia es amor y respeto. Y usted hacia mí no muestra ni lo uno ni lo otro». «¿Cómo que no muestro?», estalló la suegra. «Llevo 1 año y medio cuidando de ustedes. Usted lleva 1 año y medio mandando sobre mí. Yo cuido de ustedes. Y tú no te comportas como esposa, sino como propietaria. Y lo soy. De este piso, de estas cosas, de esta vida. Entonces vives sola con tu propiedad», gritó Esperanza. «Y no tortures a mi hijo con tus caprichos». Noviembre se convirtió en una pesadilla continua. La suegra declaró abiertamente la guerra a Isabella. Ya no había conversaciones educadas ni intentos de guardar las apariencias. Esperanza se comportaba como si quisiera expulsar a su nuera de su propia casa. Cocinaba solo para ella y su hijo, y a Isabella le dejaba las ollas vacías. Ocupaba el baño durante 2 horas justo cuando sabía que Isabella debía prepararse para el trabajo.
Ponía la televisión a todo volumen cuando Isabella intentaba descansar. Y cada día movía algo, tiraba algo, mejoraba algo. Mamá está nerviosa por vuestro conflicto, explicaba Diego. ¿No podrías disculparte? Ser más flexible. ¿Disculparme por qué? ¿Por defender mis derechos en mi propio piso? ¿Por haber llevado a mamá al borde de la histeria con tus quejas? ¿Al borde de la histeria? ¿Yo la llevé? ¿Y quién si no? Mamá está acostumbrada a que la valoren y respeten, y tú le hablas como si fuera una sirvienta. Diego, ¿has perdido la razón? Es tu madre la que me habla a mí como a una sirvienta. Mamá solo intenta ayudar a la familia, y tú lo único que haces es criticarla y prohibirle cosas. Isabella miraba a su marido y entendía, estaba perdido. Esperanza le había lavado tanto el cerebro que lo negro lo veía blanco, y lo blanco, negro. Para él, la madre siempre tenía la razón, y la esposa era una histérica caprichosa. La gota que colmó el vaso llegó un sábado de principios de diciembre. Isabella se levantó tarde en su día libre, quería dormir después de una semana agotadora en el trabajo. Había pasado toda la semana de pie, con una gran auditoría en la empresa, entrega de informes, nervios al límite. Por primera vez en días había dormido bien y se sentía casi humana. Salió a la cocina a tomar un café y se encontró una montaña de platos sucios en el fregadero. Esperanza y Diego habían preparado la cena la noche anterior y no habían limpiado nada. En la mesa quedaban migas, en la estufa manchas secas de grasa, en el suelo huellas de zapatos. Buenos días, dijo Isabella entrando en la sala. La suegra y el hijo estaban sentados en el sofá viendo la televisión. Ah, por fin despertaste, contestó Esperanza con indiferencia. Ya son las 11. Es día libre. En mis tiempos las amas de casa se levantaban a las 6 de la mañana, a alimentar a la familia, a limpiar la casa. Isabella guardó silencio, fue a la cocina y empezó a poner orden. Lavó los platos, limpió la mesa y la estufa, barrió el suelo. Luego sacó productos del refrigerador, había decidido preparar la comida para todos, a pesar del comentario de la suegra por la mañana. ¿Qué vas a cocinar?, preguntó Esperanza, apareciendo en la cocina. Pensaba hacer pasta con pollo. Pero no vayas a recocer la pasta, y que el pollo no te quede seco. La última vez estaba incomible. Isabella apretó los dientes. Cocinaba bien, y la suegra lo sabía. Pero criticar sus habilidades culinarias era otra forma de imponerse. La comida salió perfecta. La pasta estaba en su punto, el pollo jugoso y aromático. Esperanza comió en silencio, pero en su cara se notaba que no había nada que reprochar. Después de comer, Diego se tumbó en el sofá a ver el fútbol. Esperanza se acomodó en el sillón con una revista, e Isabella se quedó recogiendo la mesa, fregando platos y poniendo la cocina en orden. Isabellita, la llamó la suegra cuando por fin terminó de limpiar. Ven un momento. Isabella salió a la sala. Esperanza estaba sentada en el sillón, con las piernas estiradas, mirando sus pies. Me duelen las piernas, anunció. He pasado toda la semana de médicos, haciéndome pruebas. Estoy agotada. Ya veo, respondió Isabella con cautela. Necesito hacerme un pedicuro, cortarme las uñas, quitarme los callos. Pero sola me resulta incómodo, me duele la espalda al inclinarme. Isabella esperó la continuación. ¿Me haces el pedicuro?, preguntó directamente la suegra. Silencio. Diego apartó la vista del televisor y miró a su esposa con expectación. Estoy cansada, dijo por fin Isabella. He trabajado toda la semana, hoy cociné, limpié. Quiero descansar. ¿Cansada?, se sorprendió Esperanza. ¿De qué te cansas? Estás en una oficina calentita, pasando papeles. Yo trabajé media vida en una fábrica, frente a la máquina. Trabajo es trabajo. Y en casa también hago de todo. ¿Qué haces en casa? ¿Cocinas una vez al día? ¿Pasas la aspiradora una vez por semana? Eso no es trabajo, es jugar a la casita. Esperanza, no le voy a hacer un pedicuro. Me duele la espalda, quiero recostarme. Ah, ¿con qué así? La suegra se irguió en el sillón. ¿Entonces a una mujer mayor no hay que cuidarla? ¿Entonces ayudar a la suegra está por debajo de tu dignidad? No se trata de dignidad. Estoy simplemente cansada. Cansada, bufó Esperanza. A tu edad no existe el cansancio. Eso es pura pereza y capricho. Diego dejó a un lado el mando del televisor. Isabella, ¿qué te cuesta ayudar a mamá?, dijo con fastidio. ¿No ves que le duelen los pies? A mí también me duele todo. He trabajado toda la semana sin descanso. Y mamá ha trabajado toda la vida sin descanso.
Diego, no quiero hacer un pedicuro. Quiero descansar en mi día libre. ¿Sabes qué? El marido se levantó bruscamente del sofá. Ya te has pasado. Mamá te pide ayuda y tú haces berrinches. No hago berrinches. Quiero estar sola en mi propio piso. ¿En tu propio piso? Rugió Diego. Otra vez con lo mismo. ¿Y qué tiene de malo? Es realmente mi piso. ¿Sabes qué, querida? El rostro del marido se puso rojo de furia. Las llaves sobre la mesa y que no quede ni rastro tuyo aquí. Isabella se quedó inmóvil. Esperanza sonreía satisfecha, disfrutando del espectáculo. ¿Qué has dicho? Preguntó Isabella. Las llaves sobre la mesa, gritó Diego. Y lárgate de la casa. Estoy harto de tus quejas y tus histerias. Diego. Las llaves, te digo. Y mañana mismo te vas. Ya basta de arruinarnos la vida. El absurdo de la situación no llegó de inmediato a Isabella. Su marido gritándole en su propio piso, exigiendo que se marchara de su propia casa. Y la suegra mirando con sonrisa triunfante, saboreando el escándalo. Y de pronto a Isabella le dio un ataque de risa. Primero suave, luego cada vez más fuerte. Reía mirando al marido desconcertado y a la suegra confundida, reía de lo absurdo de lo que ocurría. ¿Eres idiota o qué? Soltó sin contenerse. Este es mi piso. Diego se quedó con la boca abierta. Por fin comprendió que le estaba gritando a la legítima propietaria de la vivienda donde llevaba más de un año viviendo gratis, que todos los gastos los pagaba su esposa, que hasta la compra del supermercado la hacía ella casi siempre. Yo, balbuceó él. ¿Es decir qué? Isabella seguía riéndose. ¿Es decir que querías echarme de mi propio piso? Esperanza también entendió que había ido demasiado lejos. Su sonrisa triunfante se borró del rostro. Hijita, comprende, Diego lo dijo en un arrebato. Intentó suavizar la situación la suegra. Él no quería. ¿Y qué quería? Isabella miraba ahora al marido, ahora a la suegra. Recuérdenme, ¿quién vive aquí por la buena voluntad de la dueña del piso? Silencio. ¿Quién no paga los gastos de la vivienda? Silencio. ¿Quién come los productos comprados con mi sueldo? Isabella, no hagamos un escándalo. Intentó calmar la situación Diego. De verdad lo dije en un arrebato. ¿En un arrebato? ¿O quizá lo piensas de verdad? ¿Que este es tu piso y que puedes echarme de aquí? No, claro que no. Entiendo perfectamente que el piso es tuyo. Al fin lo entendiste. Isabella fue a la habitación y trajo los documentos del piso. Los puso sobre la mesa delante del marido y de la suegra. Aquí está el acta de herencia. Isabella González. Aquí, la nota del registro de la propiedad. Isabella González. ¿Alguna pregunta sobre quién es la dueña aquí? Esperanza tomó los documentos con las manos temblorosas y volvió a leer cada línea con atención. Su rostro palidecía a cada segundo. Ahora todo está claro, dijo lentamente. Ahora entiendo quién manda aquí. ¿Lo entiende? ¿Y qué se sigue de ese entendimiento? La suegra guardó silencio unos instantes y luego miró a su hijo. Diego, haz las maletas, nos vamos. Mamá, ¿a dónde vamos a ir? A mi casa. Tú tienes un piso alquilado. Rescindí el contrato hace un mes, no tengo piso. Entonces buscaremos otro. ¿O te vienes conmigo? Diego miraba desconcertado, ora a su madre, ora a su esposa. ¿Y si hablamos todo con calma? Intentó él. Isabella, no nos vas a echar a la calle, ¿verdad? Isabella lo miraba en silencio. Ese hombre hacía un momento le había gritado, la había mandado salir de su propia casa y ahora le pedía que no lo echara. No, dijo ella en voz baja, no los voy a echar, de momento. ¿Ves? Se alegró Diego. Somos familia, lo arreglaremos. He dicho de momento, repitió Isabella. Tienen tiempo para pensar en su comportamiento y tomar una decisión. O viven aquí como invitados y se comportan como tales, o buscan otro lugar. No somos invitados, somos familia, replicó Esperanza. Familia significa respeto mutuo. Y ustedes no me respetan, ni usted ni su hijo. Isabella, no hables así, pidió Diego. Te respetamos. A quien se respeta no se le echa de su propia casa. Ya me disculpé, dije que fue un arrebato. Eso no es una disculpa, Diego. Es un intento de tapar el escándalo. Pero el problema sigue ahí. Ella recogió los documentos y se fue al dormitorio, se encerró, se tumbó en la cama y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero también sentía alivio. Al fin había dicho todo lo que pensaba. Al fin había puesto a cada uno en su lugar.
Tras la puerta se oían voces apagadas. Diego y su madre discutían de algo. Luego se hizo silencio. Por la tarde el marido llamó a la puerta del dormitorio. «Isabella, ¿puedo pasar?» «Pasa». Diego se sentó en el borde de la cama y la miró con culpabilidad. «Escucha, de verdad soy culpable. No debí gritarte, y menos en tu piso». «En nuestro piso», corrigió Isabella. «Somos marido y mujer». «Sí, en nuestro piso. Perdóname, por favor». Isabella lo miró atentamente. En los ojos de su marido había culpa sincera, arrepentimiento. ¿Y tu madre? ¿Ella también se considera culpable? Diego guardó silencio unos segundos. Mamá está acostumbrada a mandar, pero lo hace con las mejores intenciones. Las mejores intenciones no dan derecho a disponer en casa ajena. Sí, tienes razón. Hablaré con ella. ¿Hablarás? Hablaré. Le explicaré que se comporta con demasiada actividad. ¿Actividad? Sonrió con ironía Isabella. Tira mis cosas, cambia los muebles, me da órdenes en mi propia casa. Eso no es actividad, es descaro. Está bien, se lo explicaré todo. Pero ya no hagamos más escándalos, ¿sí? Somos familia. ¿Familia? Por alguna razón, esa palabra en labios de Diego sonaba cada vez menos convincente. Después de aquella escena del sábado en el piso reinó durante unos días una tensa tregua. Esperanza caminaba con el rostro de piedra, respondía con monosílabos, fingía no notar a Isabella. Diego se agitaba entre su madre y su esposa, intentando complacer a ambas sin ofender a ninguna. Mamá prometió no volver a tocar tus cosas, le informó el lunes por la noche. ¿Y que dejará de hacer cambios? Ya veremos, respondió Isabella con frialdad. Ya no creía en promesas. Demasiadas veces Esperanza había prometido y luego hacía lo que quería. Isabella simplemente esperaba el siguiente incidente. Ocurrió el miércoles. Al volver del trabajo, Isabella descubrió que su cosmética había desaparecido del baño. La máscara, el pintalabios, la crema, todo había desaparecido. En su lugar, en el estante, se exhibían frascos y tubos de su suegra. Esperanza, ¿dónde está mi cosmética? Ah, eso. La guardé en el armario. En el estante no hay espacio y mis cremas ocupan mucho, son medicinales, del médico. Pero ese estante no es suyo. Ay, no te fijes en tonterías. Sacas la cosmética del armario y la usas. No te la robé. Tonterías. Otra vez tonterías. Cada cosa por separado parecía insignificante, pero cuando se acumulaban por decenas, la vida se convertía en un tormento constante. El viernes Isabella volvió a casa y entendió, era suficiente. Esperanza estaba sentada en su sillón favorito, mirando su televisor, tomando café en su taza, y a la pregunta de dónde estaba Diego, respondió con indiferencia. Se fue con sus amigos. Dijo que volvería tarde. ¿No me avisó? ¿Y para qué avisar? El hombre tiene derecho a su vida privada. Isabella entró en el dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a guardar sus cosas. ¿Qué haces?, preguntó la suegra, asomándose a la habitación. Empaco mis cosas. ¿Y eso para qué? Me voy a casa de una amiga el fin de semana. Necesito descansar de la vida familiar. Un comportamiento extraño para una mujer casada. ¿Y cuál sería el comportamiento normal? ¿Aguantar groserías en mi propia casa? Esperanza guardó silencio, pero por su rostro Isabella entendió, estaba satisfecha. La nuera se rendía, se iba, dejaba el campo de batalla a la vencedora. En casa de Silvia, una colega de contabilidad, Isabella pasó todo el fin de semana. La amiga vivía sola en un pequeño apartamento, recién divorciada de un marido alcohólico. Tomaron café, hablaron de todo, fueron al teatro. ¿Y no piensas mudarte del todo?, preguntó Silvia el domingo por la tarde. ¿Mudarse del marido? ¿Qué es eso? Da un marido que permite que su madre se burle de ti en tu propio piso. Él no lo permite. Simplemente no lo entiende. Simplemente le conviene fingir que no entiende. Nosotros nos amamos. El amor es cuando un hombre protege a su esposa de todos, incluso de su propia madre. ¿Y tú qué tienes? Tienes a un hombre que se pone de parte de su madre contra su esposa. Silvia tenía razón, pero Isabella aún esperaba que todo pudiera arreglarse, que Diego comprendiera, recapacitara, pusiera a su madre en su lugar. Regresó a casa el domingo por la tarde. Diego la recibió con cara culpable. ¿Dónde estabas? Me preocupé. Con Silvia, ya te lo había dicho. ¿Y por qué no contestabas el móvil? No quería hablar.
El marido guardó silencio un momento, luego la abrazó. Perdona por no haberte avisado el viernes. Maximiliano llamó, me invitó a jugar al billar y me fui corriendo. Pensé que no te molestaría. No me molesta. Tienes derecho a salir con tus amigos. Eso está bien. Es que mamá dijo que te habías ofendido. Mamá dijo. Qué curioso, ¿qué más habría dicho su madre mientras la esposa no estaba en casa? La semana siguiente transcurrió relativamente tranquila. Esperanza se comportó con más discreción, Diego estuvo especialmente atento. Isabella casi creyó que la crisis había pasado. Y entonces llegó el segundo sábado de diciembre. Por la mañana Isabella durmió hasta tarde, la semana de trabajo había sido pesada, fin de año, informes. Se despertó a las 10, sintiéndose agotada. En la cocina encontró una montaña de platos sucios, la cena de la víspera nadie la había recogido. Sobre la mesa había migas y manchas de café, en el suelo huellas de zapatos. La suegra y el hijo estaban sentados en la sala viendo la televisión. Buenos días, dijo Isabella. Ah, por fin despertaste, respondió Esperanza. Ya son las 10:30. Isabella fue a la cocina y comenzó a limpiar el desorden que habían dejado dos adultos. Lavó los platos, limpió la mesa y la estufa, barrió el suelo. Diego y su madre seguían mirando el programa, como si en la casa no hubiera nada que hacer. ¿Qué vamos a preparar para el almuerzo?, preguntó la suegra cuando Isabella terminó la limpieza. Vamos, como si fueran a cocinar todos juntos. No sé, algo sencillo. ¿Y si haces un pilaf? A Diego le encanta el pilaf. Isabella miró a su marido. Él estaba tumbado en el sofá, cambiando de canales. Diego, ¿quieres pilaf? Sí, quiero. Cocinas muy bien. Claro que quiere. Y claro que cocinaría su esposa, mientras él veía la tele con mamá. Isabella fue a la tienda a comprar los ingredientes. Compró carne, arroz, verduras, especias, y pasó hora y media preparando el pilaf. Salió aromático, suelto, con una corteza dorada. ¡Ay, qué rico!, la alabó Esperanza. Te queda igualito que a mí en mi juventud. Después del almuerzo, Diego volvió a echarse en el sofá. Esperanza se acomodó en el sillón con una revista, e Isabella se puso a recoger la mesa y lavar los platos, como siempre, como cada día desde hacía año y medio. Isabellita llamó la suegra cuando por fin terminó en la cocina. Sí. Acércate un momento. Isabella salió a la sala. Esperanza estaba sentada en el sillón, mirando sus pies. Mira qué callos tengo, la suegra mostró las plantas de los pies. Y las uñas ya me crecieron demasiado, es incómodo caminar. ¿Y qué? Hay que hacer un pedicuro, pero a mí me cuesta agacharme, me duele la espalda. Ahí estaba. Isabella sabía que esto aún no había terminado. A mí también me duele la espalda, dijo ella. He trabajado toda la semana, hoy cociné, limpié. ¿Trabajado?, se burló la suegra, sentada en la oficina, moviendo papelitos. Eso no es trabajo. Es mi trabajo, y me cansa. A tu edad no existe el cansancio, desestimó Esperanza. Eso es pura pereza y delicadeza. Diego levantó la cabeza del sofá. Isabella, hazle el pedicuro a mamá, dijo con fastidio. ¿Qué te cuesta? Me cuesta mi tiempo y mis fuerzas, de las que hoy no dispongo. ¿Qué no tienes tiempo?, se indignó el marido. ¿Para qué no tienes tiempo? ¿Para ver la tele? ¿Para descansar en mi día libre? ¿Y mamá qué? ¿No merece descansar? Ella ha trabajado toda la vida. Y yo también he trabajado toda la vida. Y en casa hago todo. ¿Qué haces en casa?, estalló Diego. ¿Cocinas? ¿Limpias? Eso no es trabajo, son simples tareas domésticas. Pues hazlas tú entonces. Yo trabajo, yo traigo el dinero. ¿Qué dinero? No aguantó más Isabella. Estos últimos 6 meses traes a casa migajas. Yo pago el piso, los servicios, la comida. Pero yo soy el hombre de la casa, y las tareas domésticas son cosa de mujeres. ¿El hombre de la casa? Isabella sintió hervir la rabia por dentro. ¿Qué clase de hombre eres si vives a costa de tu mujer? ¿Qué dijiste? Diego se puso rojo de ira. Lo que es. Vives en mi piso, comes lo que yo compro, usas lo que yo pago. ¿Y a cambio qué? Críticas, groserías y exigencias de que atienda a tu madre. Isabella, rugió el marido, cuida tu lengua. ¿Qué lengua? Estoy diciendo la verdad. Estás diciendo barbaridades. Sobre tu propio marido. El propio marido debe defender a su mujer, no echarle encima a su madre. Mamá no echa a nadie encima, solo pide ayuda. Ella manda en mi casa. ¿Sabes qué?
Diego se levantó bruscamente del sofá. Ya me cansé de tus histerias. Las llaves sobre la mesa y que no quede rastro tuyo aquí. Las mismas palabras, la misma frase de hace 2 semanas. Isabella miraba a su marido, rojo de ira, y entendía, nada había cambiado. Él seguía creyéndose dueño de su piso, seguía pensando que podía echarla. ¿Otra vez con lo mismo?, preguntó ella en voz baja. ¿Y qué, vas a volver a enseñar documentos? Se rió con malicia Diego. ¿Otra vez a hablar de tu propiedad? Si hace falta, hablaré. ¿Sabes qué te digo? El marido se acercó más, inclinándose sobre ella. Me importa un comino tus papeles. Soy tu marido legítimo y tengo derecho a vivir en el piso familiar. ¿Familiar?, repitió Isabella. Exactamente, familiar. Llevamos más de 1 año casados, así que este piso es de los dos. ¿No es verdad? Si es verdad, pregúntale a cualquier abogado. No hace falta preguntar. El piso lo recibí en herencia antes del matrimonio y sigue siendo mi propiedad exclusiva. Tú no tienes ni puedes tener ningún derecho sobre él. Mentira, gritó Diego. En el matrimonio todo es de los dos. No todo. La herencia es propiedad personal del heredero, independientemente de cuándo se reciba. ¿Y tú cómo lo sabes? Soy contadora. Me toca entender de leyes. Diego miró a su madre con desconcierto. Ella apretó los labios, comprendiendo claramente que la nuera tenía razón. ¿Y qué cambia eso?, preguntó el agresivo. Sigo siendo tu marido. Un marido que vive en el piso de su mujer y exige que ella se marche de él. No exijo, solo te pido que te vayas hasta que entres en razón. ¿Y si no entro? Entonces encontraremos la manera de hacerte entrar. ¿Qué manera? Diego guardó silencio. Esperanza lo miraba con expectación. Viviremos de tal forma que tú misma quieras marcharte, dijo al fin. Entiendo, asintió Isabella. ¿Amenazas? No son amenazas, son advertencias. Mamá tiene razón, te has vuelto insoportable. ¿Crees que porque el piso es tuyo puedes humillarnos a todos? Yo no humillo a nadie, solo defiendo mis derechos. ¿Derechos?, bufó la suegra. ¿Qué derechos puede tener una mala esposa? ¿Mala?, repitió Isabella. Exactamente, mala. Una buena esposa respeta al marido, honra a la suegra, lleva la casa con gusto, y usted solo arma escándalos y reclama. ¿Yo armo escándalos? ¿Y quién más entonces? Nosotros con Diego vivimos tranquilos, y es usted quien provoca los conflictos. Ustedes viven en mi piso y me dicen cómo debo comportarme. Vivimos en el piso de mi hijo, gritó Esperanza, y viviremos aquí hasta que nosotros mismos queramos irnos. Su hijo no es propietario aquí. Propietario lo es por derecho de marido. No existe tal derecho. Sí existe, y se lo vamos a demostrar. Isabella miró a su suegra, luego a su marido. Ambos la observaban con hostilidad, como a un enemigo al que había que expulsar. Muy bien, dijo ella con calma, intenten demostrarlo. Y se fue al dormitorio, cerró la puerta con llave, sacó el teléfono y marcó el número del abogado Rodrigo, el mismo que había tramitado la herencia. ¿Rodrigo? Soy Isabella González. ¿Se acuerda? ¿Usted me gestionó la herencia? Sí, el piso. Tengo una pregunta. ¿Puede mi marido reclamar un piso que recibí en herencia antes del matrimonio? El abogado respondió claro y directo. No, no puede. La herencia es propiedad personal del heredero y no forma parte de los bienes gananciales. El cónyuge no tiene ningún derecho sobre ese piso. ¿Y si nos divorciamos?, preguntó Isabella. Con más razón. En caso de divorcio cada uno se queda con sus bienes propios y su piso seguirá siendo solo suyo. Gracias, Rodrigo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Por ahora no, solo aclaro mis derechos. Entiendo. Si hace falta, no dude en llamarme. Mis consultas siempre están a su disposición. Isabella colgó el teléfono y se quedó pensativa. Divorcio. Antes esa palabra la asustaba, le parecía algo terrible y vergonzoso. Pero ahora el divorcio se veía como una liberación. ¿Qué le quedaba de su marido? Conflictos constantes, justificaciones de los abusos de su madre, falta de apoyo. Diego hacía tiempo que había dejado de ser el hombre amado para convertirse en una fuente de problemas, y su matrimonio, en vez de una unión de 2 personas que se querían, se había vuelto una guerra por el territorio. No, basta. Basta de aguantar, de esperar, de creer que todo se arreglaría solo. Nada se arreglaría, solo empeoraría.
El lunes por la mañana Isabella se levantó más temprano de lo habitual, se arregló para ir a trabajar, salió del dormitorio y vio a su suegra en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días», dijo Isabella. Esperanza le dio la espalda, negándose a contestar. Diego estaba sentado a la mesa, masticando un bocadillo con gesto sombrío. «Diego, necesito hablar contigo», dijo Isabella. «¿De qué?», murmuró el marido sin levantar la vista. «No aquí, después del trabajo». «¿Qué pasa?», «Me preparas otra tanda de reproches». «No son reproches. Es una decisión». El marido alzó la mirada, con desconfianza en los ojos. «¿Qué decisión?». «Lo hablamos después del trabajo». Todo el día Isabella pensó en la conversación que le esperaba, buscó las palabras, ensayó frases. Al caer la tarde su resolución estaba tomada. Llegó a casa a las 6:30. La cocina estaba vacía, de la sala llegaban las voces del televisor. Diego estaba tumbado en el sofá mirando las noticias. Esperanza no se veía. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Isabella. «Fue al supermercado». «¿Por qué?». «Está bien. Hablemos a solas». Diego se sentó de mala gana en el sofá. «Te escucho. Voy a pedir el divorcio». Silencio. El marido miraba a su esposa, parpadeando, como si no entendiera el sentido de lo dicho. «¿Qué?». «Voy a pedir el divorcio. Mañana iré al juzgado y presentaré la demanda». ¿Tú hablas en serio?». «Absolutamente». Diego se levantó bruscamente del sofá. «¿Por qué?». «¿Por la pelea de ayer?». «No por la de ayer. Por todas. Por el hecho de que en año y medio de matrimonio no te pusiste ni una sola vez de mi lado, ni una sola vez me defendiste de las groserías de tu madre». «Isabella, ¿pero qué dices?». «Mamá no te maltrata. Tu madre me maltrata en mi propia casa, y tú lo consientes». «No lo consiento. Solo intento mantener la paz en la familia». «¿Qué paz? ¿Qué familia? No tenemos ni lo uno ni lo otro. Lo único que tenemos son conflictos interminables». Diego se acercó a su esposa, tomándola de las manos. «Isabella, cariño, ¿qué estás diciendo? Nosotros nos amamos. Tú solo amas a tu madre, y yo estoy cansada de ser la tercera sobra en mi propio piso». Está bien», Diego empezó a hablar rápido, asustado. «Mamá se irá. Le diré que se vaya a su casa. Para siempre». «Demasiado tarde». «¿Por qué demasiado tarde? Aún podemos arreglarlo». «No, ya no podemos. Ya no creo en tus promesas». «Isabella, espera un poco más, dame una oportunidad para arreglarlo». Isabella soltó sus manos. «Te di oportunidades durante año y medio, y no las aprovechaste. Pero el divorcio es un paso tan serio. Serio, pero necesario». «¿Y el piso? ¿Cómo vamos a repartir los bienes?». «De ninguna manera. El piso es mío, seguirá siendo mío. Tú puedes llevarte solo tus cosas personales. Pero soy tu marido, tengo derechos». «No tienes ningún derecho sobre mi piso. Ya consulté con un abogado». El rostro de Diego palideció y luego enrojeció. «¿Entonces lo planeaste todo con antelación? ¿Buscaste abogado? ¿Estudiaste tus derechos?». «Solo aclaré mis posibilidades». «Eres tan». No terminó la frase, pero en su cara se veía que iba a decir algo desagradable. «¿Tan qué?». «Calculadora. Fría». «Puede ser, pero al menos defiendo mis intereses y no dejo que todos me pisen». En la entrada se oyeron pasos. Había vuelto Esperanza. «¿Qué pasa aquí?», preguntó al ver las caras tensas. «Tu nuera quiere divorciarse», informó Diego. La suegra se quedó clavada en el sitio. «¿Divorciarse? ¿Por qué?». «Por su culpa», respondió Isabella sin rodeos. «¿Por mi culpa?». Esperanza se llevó la mano al pecho. «¿Qué hice yo?». «Convertir mi vida en un infierno, mandar en mi casa, tirar mis cosas, humillarme en cada ocasión». «¿Yo te humillé? ¿Yo, que durante año y medio te ayudé?». «Durante año y medio me atormentó». «Dios mío, a lo que hemos llegado», exclamó Esperanza alzando las manos. «¡Qué ingratitud!». «¿Gratitud por qué? ¿Por haber envenenado mi matrimonio?». «Diego». Se volvió Esperanza hacia su hijo. «¿Vas a quedarte escuchando cómo me insulta?». «Mamá, cálmate», dijo Diego con cansancio. «Isabella, ¿no quieres pensarlo otra vez? El divorcio es algo serio». «Lo he pensado durante un año y medio. Es suficiente». «¿Pero a dónde vamos a ir?». «Yo no tengo piso». «Ese no es mi problema». «¿Cómo que no es tu problema?». «Soy tu marido». «Por ahora marido. Mañana presentaré la demanda, y dentro de un mes serás exmarido». De pronto Esperanza rompió a llorar fuerte,
teatral, apretando el pañuelo contra los ojos. ¡Qué desgracia! Está destruyendo la familia. A mi hijo lo echa a la calle. Nadie echa a nadie, dijo Isabella. Tienen un mes para encontrar vivienda. ¿Un mes? Como si fuéramos unos vagabundos. Ustedes mismos eligieron estas relaciones. Diego, chilló la madre. En esta casa no tengo ningún derecho. Si tienes, eres el marido legal. Tienes derecho a la mitad del piso. No lo tengo, los abogados lo dijeron. Los abogados pueden equivocarse. Hay que ir al juzgado, luchar. ¿Y qué? ¿Pelear en los tribunales con tu esposa por un piso? ¿Y qué tiene de malo? Si ella ya te mete en juicios por el divorcio. Isabella escuchaba este diálogo y entendía, había tomado la decisión correcta. Estas personas veían en ella solo a la dueña de la vivienda, no a esposa, no a nuera, sino a fuente de beneficios materiales. Hagan lo que quieran, dijo ella. Mañana presento la demanda de divorcio. En un mes el trámite estará terminado. Tienen ese tiempo para encontrar dónde vivir. ¿Y si no encontramos? Preguntó Esperanza con desafío. Encontrarán. De algún modo encontrarán. ¿Y si no queremos irnos? Entonces acudiré al juzgado para pedir el desalojo. Todos mis documentos están en regla. La suegra comprendió que su farol no funcionaba. Su rostro mostró desconcierto. Isabella, no vayamos a los extremos. Intentó todavía Diego. ¿Y si simplemente tomamos un descanso? Mamá se va a su casa, nosotros vivimos solos un tiempo y lo pensamos todo. No, ya lo he pensado todo. ¿Pero por qué tan drástico? Podemos llegar a un acuerdo. Llevamos año y medio intentando llegar a un acuerdo. No funciona. Si funciona, solo hace falta más paciencia. Se me acabó la paciencia. Diego miraba a su esposa con ojos suplicantes. Esperanza sollozaba en su pañuelo, mientras Isabella sentía únicamente alivio. Por fin había dicho lo que debía haber dicho hacía mucho tiempo. Al día siguiente realmente presentó la demanda de divorcio. El trámite, al no haber hijos menores ni disputas de bienes, tardó un mes. Diego no se opuso, comprendiendo lo inútil de resistirse. Intentó, a través de abogados conocidos, encontrar algún resquicio legal para reclamar parte del piso. Pero todos los especialistas decían lo mismo: la herencia recibida antes del matrimonio sigue siendo propiedad personal del heredero. El cónyuge no tiene ningún derecho sobre ese bien. Las últimas semanas de vida en común se convirtieron en una guerra fría. Esperanza la ignoraba de manera ostentosa, cocinaba solo para ella y su hijo, ocupaba el baño durante 2 horas, daba portazos con fuerza. Diego oscilaba entre intentos de reconciliación y reproches a su esposa por destruir la familia por tonterías. Te vas a arrepentir, le susurraba la suegra cuando coincidían en la cocina. Te quedarás sola con tu precioso piso. ¿Y quién te va a querer a tu edad? Isabella guardaba silencio. Tenía 27 años, un trabajo, vivienda propia y por delante toda una vida sin estrés ni humillaciones diarias. Mamá tiene razón, apoyaba Diego. Estás siendo egoísta. Estás destruyendo la familia por conflictos domésticos sin importancia. Conflictos domésticos sin importancia. Año y medio de terrorismo psicológico, él lo llamaba así. El día del divorcio Isabella acudió sola al juzgado. Diego dijo estar enfermo, aunque la noche anterior ella lo había visto empaquetando sus cosas. El trámite duró media hora. La jueza, una mujer mayor de mirada cansada, hizo unas cuantas preguntas formales y leyó la sentencia. Se disuelve el matrimonio. El certificado de divorcio lo podrá recoger en 10 días. Eso fue todo. Año y medio de matrimonio terminado en un despacho con paredes descascaradas y sillas chirriantes. Isabella salió del edificio y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Nadie volvería a darle órdenes en su propia casa, a criticar cada uno de sus actos, a exigirle cuentas por cada minuto. Al regresar a casa, encontró una nota en la mesa de la cocina: nos hemos llevado nuestras cosas. Las llaves están sobre la cómoda. Diego y Esperanza. El piso le pareció enorme y silencioso. Félix salió disparado del dormitorio y se frotó alegremente contra las piernas de su dueña. Por fin podía caminar tranquilo por todas las habitaciones, sin miedo a que lo echaran o lo soltaran en el portal. Isabella recorrió el piso, comprobando que se habían llevado y que habían dejado. Diego solo se había llevado sus cosas personales, ropa, libros, discos. Todo lo demás permanecía intacto. Sobre la cómoda estaba la foto de la abuela Carmen en su marco de plata, en su lugar legítimo.
En los primeros días después del divorcio el silencio era extraño. Nadie le daba órdenes por la mañana sobre qué preparar para el desayuno. Nadie criticaba su ropa. Nadie cambiaba los muebles de sitio ni tiraba sus cosas. Isabella podía levantarse un domingo a las 11 y nadie le hacía comentarios sobre la pereza de la juventud. Una semana después la llamó Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la nueva vida? De maravilla, respondió Isabella con sinceridad. Nunca pensé que pudiera ser tan tranquilo. ¿Te arrepientes? Ni un segundo. Solo me arrepiento de haber aguantado tanto tiempo. ¿Y han intentado volver? Diego llamó un par de veces, pedía hablarlo todo. Decía que su madre había comprendido sus errores y estaba dispuesta a cambiar. ¿Y qué le contestaste? Que ya era tarde. Hay cosas que no se pueden arreglar con disculpas. En efecto, Diego llamó varias veces en las 2 primeras semanas. Su voz sonaba culpable, casi infantil. Isabella, vamos a intentarlo otra vez. Mamá prometió no meterse más en nuestros asuntos. Diego, ya estamos divorciados. ¿Y qué? ¿Podemos volver a casarnos? A veces la gente se reconcilia después del divorcio. Nosotros no. ¿Por qué eres tan tajante? Todo se puede arreglar. No, no se puede. Mostraste tu verdadero rostro. No me defendiste cuando lo necesitaba. Te pusiste del lado de tu madre contra tu esposa. Eso no se olvida. Yo solo intentaba mantener la paz en la familia. A costa mía, mi tranquilidad, mis nervios, mi salud, todo se sacrificó por tu comodidad. Isabella, no me llames más, Diego, todo se acabó. Después de eso, él no volvió a molestarla. Esperanza también intentó recuperar la relación, pero a su manera. Un par de meses después del divorcio llamó por teléfono. Isabellita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Bien, gracias. Mira, y Diego está muy mal. Está adelgazando, no come nada, sufre mucho. Lo siento. Tal vez podrían verse, hablar. Él te quiere. Si me quisiera, me habría defendido, no humillado. Ay, ¿qué dices? ¿Qué humillaciones? Yo no hacía todo con las mejores intenciones. Esperanza, no repitamos viejas discusiones. Todo está decidido. Pero te has quedado sola ahora, en una casa tan grande. ¿No te da miedo? No, no me da miedo. Al contrario, estoy tranquila. ¿Y si te enfermas? ¿Quién te ayudará? Me las arreglaré sola, como siempre me las arreglé. Bueno, bueno. Y como el piso es tan grande, quizá alquiles una habitación. Diego podría. Adiós, Esperanza. Isabella colgó el teléfono y negó con la cabeza. Incluso ahora, 2 meses después del divorcio, la suegra esperaba devolver a su hijo a ese piso. Hay personas que nunca se rinden. La vida poco a poco fue mejorando. Isabella se apuntó a clases de yoga, empezó a estudiar francés, idioma que siempre había querido perfeccionar. Los fines de semana se reunía con amigas, iba al teatro y a los museos, leía libros para los que antes no tenía tiempo. La casa también cambió. Colocó el juego de porcelana de su abuela en un lugar de honor, puso flores donde quería, ordenó los libros a su manera. Félix floreció, se volvió juguetón y cariñoso, dejó de esconderse en los rincones. Rodrigo, el abogado, comentó en una ocasión al verla. Has cambiado, te ves mucho mejor. El divorcio me sentó bien, sonrió Isabella. ¿Te arrepientes de la decisión? Solo me arrepiento de no haberla tomado antes. Y era verdad. Cada día en su propio piso, donde nadie la mandaba ni la criticaba, era una pequeña felicidad. Isabella entendió lo que le había faltado en el matrimonio, respeto hacia ella y hacia su casa. Y sin respeto, ninguna relación tiene sentido. La historia tuvo continuación medio año después, cuando Maximiliano, amigo de Diego, se encontró con Isabella en un centro comercial. Hola, ¿cómo estás? Preguntó algo incómodo. Muy bien. ¿Y tú? Bien, lo normal. Oye, ¿y Diego? Todavía espera que se reconcilien. En vano. Dice que se arrepiente mucho de lo que pasó. Que se arrepienta. Es una experiencia útil para él. Isabella, de verdad ha cambiado. Se llevó a su madre a vivir con él, ahora están en otro sitio. Me alegro por él, pero eso no cambia nada. ¿Nada en absoluto? Nada en absoluto. Maximiliano, hay cosas que no se pueden reparar. Uno puede disculparse por una palabra dura, por un cumpleaños olvidado, por un retraso, pero no se puede pedir perdón por no haber defendido a la persona más cercana cuando hacía falta.
No se puede pedir perdón por año y medio de humillaciones. Maximiliano asintió y no volvió a sacar el tema. Isabella volvió a casa con el corazón ligero. Tenía un trabajo que le gustaba, un piso que adoraba, un gato que la recibía con ronroneos y, lo más importante, paz. Esa paz que había perdido el primer día que Esperanza entró en su casa y que recuperó el día del divorcio. Y por delante tenía toda una vida, suya, libre de los caprichos y exigencias ajenas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.